Bienvenidos a Café Budapest, el podcast del Juan de Mariana, en el que mantenemos conversaciones con personas que a mí en lo personal me parecen interesantes. En esta ocasión damos la bienvenida a Ricardo Rojas, argentino, porteño, si no me equivoco. Sí, sí. Como ya creo lo hemos hablado antes, ¿no? Como la familia de mi padre también es porteña. Yo siempre tengo mucho cariño. Pues bueno, al final es parte de mi gente, Somos, ¿no? De alguna forma. Sí. Has sido juez 2 veces en Argentina, en 2 etapas diferentes. Te preguntaré un poquillo por ello también. Dale. Ahora mismo no estás en... No, ya estoy retirado. Retirado. Pero sigues siendo autor de libros. Sí. Que tratas filosofía del derecho, análisis económico del derecho. Y ahora estoy trabajando en una especie de tratado para unir todas las ciencias sociales en una. Esto me va a interesar como politólogo. También intentaré sacarlo y profundizar un poquillo por ahí. Además, has sido profesor también, ¿no? Sigo siendo. Sigue siendo. Durante en Buenos Aires largo, ¿no? y estuve en la Marroquín 2 años. Exacto, pues un placer tenerte aquí. Me gustaría empezar hablando por Argentina, para luego ya meternos en temas más un poco filosóficos, más técnicos, ¿no? Bien. ¿Cuál es...? Tú vives ahí. Sí. Vives en Buenos Aires. Yo hace 12 años que no voy por allá. Me informo, claro, pero al final nunca, como alguien que está ahí, ¿no? Piel de cañón, sabe lo que está ocurriendo. ¿Cómo es la situación ahora mismo social, económica? Si quieres entrar un poco, tampoco me importaría mucho, pero bueno, en tema político, el ambiente político, y a nivel de cultural, ¿qué está cambiando, ¿no? ¿Cuáles son los debates de actualidad que tú percibes? Bueno, a ver, desde el punto de vista económico está muy mal, como siempre, ¿no? Ya estar mal es una forma de normalidad en Argentina, porque obviamente todos los gobiernos, los peronistas y los no peronistas en los últimos tiempos, todos han aplicado la misma política económica, ¿no? Gasto público, estatismo, compra de empresas estatales, corrupción y todo lo que ya conocemos, con lo cual en realidad no importa quién esté gobernando, siempre va a hacer las cosas mal. Y obviamente ya estamos llegando a la mitad de la población en los límites de la pobreza, ¿no? Es decir, Argentina, que fue uno de los países más ricos del mundo, ya se va convirtiendo, gracias a sus políticos, en lo que es el resto de América Latina en términos de grandes poblaciones de gente que vive en la miseria y políticos ricos. Bueno, claro, al final son vasos comunicantes, ¿no? Exacto. Al final los políticos, ¿cómo venden esta situación un poco de, pues, como has comentado, ¿no? Un país que fue tan rico, cualquiera que vaya a Buenos Aires puede percibir ese esplendor que tuvo, pero de alguna forma como todo van poniéndose gris, ¿no? ¿Cómo los ciudadanos lo ven? ¿A quién echan las culpas? Más allá de a quién votan. Quiero ir un poco más allá. ¿A quién echan las culpas? ¿Y los políticos qué venden? Porque al final tienen que explicarle al ciudadano, pues éramos ricos y cada vez somos más pobres, ¿no? Nos estamos acercando a ciertos vecinos, ¿no? Que tiempo atrás presumíamos, bueno, no, nosotros somos más europeos, ¿no? Que todos estos. ¿Cómo lo explican? Mira, a ver, hay explicaciones y hay motivaciones. Obviamente la explicación siempre es buscar un culpable. Normalmente es o el empresario inescrupuloso o las empresas multinacionales o la derecha oligarca, los dueños de los campos. Siempre alguien a quien echar la culpa hay. Algo que en general ya cada vez se lo cree menos, incluso la gente pobre y menos ilustrada, ya ese discurso ya no lo cree y considera que en realidad la nueva oligarquía son los políticos. Fenómenos como el que podemos hablar después de Javier Milei, que ha surgido con tanta fuerza, con un discurso casi anarcocapitalista, muestra que en realidad esa gente, incluso gente muy pobre que lo sigue Javier, se da cuenta que lo que le han vendido durante décadas los políticos es toda mentira, hecha para enriquecerse ellos, ¿no? Esta idea de la casta que menciona Javier todo el tiempo, la casta de los políticos, es algo que la gente lo ha tomado muy fuerte. ¿Sabes que aquí lo empezó usando esto de la casta Podemos? Ajá, claro. Criticando pues al sistema político imperante medio bipartidista. Y hoy la casta Milei se lo robó para él, me parece bien. Y hoy la casta es Podemos.
Sí, bueno, claro. Una vez tocan poder, ¿no? Exacto. Y eso por un lado, respecto, si vos querés, cuáles son las explicaciones que dan los políticos y la respuesta de la gente. Pero por otro lado, como sabrás muy bien, el mundo se mueve por incentivos. Entonces la política en Argentina es algo muy complejo porque en realidad vos tenés millones de personas que viven necesitando la asistencia del Estado. Ya sea o porque son empleados del Estado o porque tienen planes del Estado o porque son jubilados que cobran jubilaciones que el Estado estatizó. Y entonces el Estado juega, los políticos juegan con eso. Si no seguimos nosotros en el poder, vos vas a perder tu trabajo, vos no vas a tener más un plan social o no vas a cobrar tu jubilación. Entonces hay esos incentivos perversos, hay una suerte de secuestro por parte de la gente, ¿no? Está secuestrada, su voto está secuestrado por los políticos. Y entonces a la hora de generar votos, están los punteros en los lugares más populares donde juntan votos con promesas de planes sociales o mantener los planes sociales que tenían. En las provincias, por ejemplo, hay un sistema de coparticipación de impuestos, ¿no? Parte de los impuestos que se cobran, a pesar de ser un país federal, la mayor parte de los impuestos que se cobran, que son nacionales, se redistribuyen en las provincias. Ahora, ese dinero lo recibe el gobernador. ¿Y para qué lo usa? Para armar un aparato político. Una red clientelar, y comprar clientes. Y por eso hay provincias que solo tienen empleados públicos y viven de la coparticipación de los impuestos. A su vez, ese gobernador sigue gobernando durante décadas porque con ese dinero que recibe tiene su estructura que nadie lo puede vencer. Entonces hay provincias gobernadas por varones feudales durante hace 20 años y ellos nutren después de votos al candidato de turno. El peronismo es una fabulosa máquina de cooptar poder, digamos, muy eficiente. Si uno quisiera desarrollar un modelo de cooptación de poder, el peronismo es un modelo fabuloso. Recuerdo pues la última vez que estuve en 2010, estaba en una fiesta con unos familiares y amigos suyos y yo ahí todavía no había empezado a estudiar ciencias políticas, pero yo, bueno, ya tenía mis intereses, ¿no? Y yo les preguntaba, pero bueno, ¿qué es el peronismo, no? Intentaba que me lo explicaran y ellos se miraban y se dan cuenta que iba a ser muy difícil explicárselo en español. Años después yo creo que muchos españoles empezamos a darnos cuenta ya de forma natural de lo que es, porque hemos empezado a tener aquí ciertas influencias, ¿verdad? ¿Podrías explicarme, y para todo aquel que no sea argentino o politólogo no lo haya estudiado, cómo podrías resumir lo que es el peronismo? A ver, el peronismo, como te decía, es una máquina de cooptar poder porque en el fondo, Perón, que era muy pillo y muy inteligente, tenía frases fabulosas, ¿no? Y él decía, los peronistas son como los gatos. Todo el mundo piensa que se están peleando, pero en el fondo se están reproduciendo. Y en realidad lo que vos tenés es que los peronistas se pueden matar entre ellos. Podés tener peronistas que de pronto defienden el libre mercado como Menem y peronistas que son ultra izquierdistas como Kirchner, pero en el fondo siguen siendo peronistas y llegado un momento van a estar juntos. Menem murió apañado por el kirchnerismo que vivía criticándolo y que decía que las culpas del país son por la época de Menem, y sin embargo lo tenían en el Senado protegido para que no fuera preso hasta que logró morir sin ir a la cárcel. O sea, entre ellos finalmente se pueden pelear, pero llega un momento donde el negocio es estar todos juntos. Entonces, como máquina de generar poder, eso es muy importante, que es muy difícil de conseguir en otros lados, ¿no? Es decir, en el fondo los políticos en algún momento terminan rompiendo y termina habiendo un poco de competencia. En el peronismo eso es realmente prácticamente imposible que ocurra. Y el peronismo es un mito, ¿no? O sea, todos hablan de Perón, y como Perón dijo de todo, o sea, yo te podría encontrar un Perón anarcocapitalista, sí, claro, si me das tiempo, y de hecho alguna vez me tomé el trabajo de buscar frases libertarias de Perón, y hay, o sea, todos nosotros podemos citar a Perón como nacionalista, socialista, liberal o lo que fuera. Entonces Perón es el gran oráculo, todo el mundo cita a Perón,
pero después hacen lo que quieren en nombre de Perón. Y eso es el peronismo. Una máquina que con una folclore muy especial termina cooptando el poder, tomando el poder y negociándolo entre ellos para mantenerlo, ¿no? Y cuando vienen, como le pasó a Macri, más allá de las grandes falencias que tuvo, de que de pronto, coyunturalmente, aparezca otro partido gobernando, lo demuelen hasta que vuelven a ganar las elecciones. Eso es muy difícil de replicar en otros lados, pero, a ver, yo siempre digo que nosotros hemos exportado, una de nuestras principales exportaciones es el peronismo, y uno va viendo, tenemos hasta un papa peronista, le hemos dado al mundo, que bastante daño está haciendo, pero el peronismo, esa forma de hacer política, se ha copiado en muchas partes. ¿De dónde surge esta especie de magnetismo que tiene Perón, que atrae a gente de derechas, de izquierdas? Dicen, no, pues yo soy peronista, pero de derechas. Yo soy peronista, pero bueno, desde mi ignorancia, ¿no? Sí. El que no lo sufre en el día a día. El peronismo, algunos lo definen nacional populismo, quizás sus vertientes más, un poco más del norte y demás. Ahí está esa corriente patriótica, nacionalista, ¿no? Proteccionismo. Y luego ya pues está la parte populista, que como bien dijo Eduardo Fernández el otro día en el anterior podcast, puede ser de derechas, puede ser de izquierdas. Exacto. Es una herramienta, ¿no? Más que una ideología propiamente. Pero el personaje de Perón, ¿por qué tiene esa...? Bueno, Perón, a ver, primero, surge al poder en el seno del ejército, o sea, era un militar de derechas, con fuerte ascendente fascista. Su gobierno en los primeros tiempos copió muchas leyes, el acta del laboro de Mussolini, todo eso lo copió en Argentina. Nazis también. Argentina fue un reducto de asilados nazis que llegaron incluso clandestinamente, altos jerarcas nazis que llegaron a Argentina. Hubo fuerte partido nacional socialista en Argentina en esa época. Entonces Perón surge de un golpe, el primer golpe militar dado contra un gobierno populista en 1930, cuando él era muy joven todavía, un cadete o un oficial joven. Se suceden una serie de gobiernos conservadores muy corruptos hasta que hay otra revolución en 1943 y de ahí surge Perón peleándose con la cúpula militar que lo termina metiendo preso y el pueblo supuestamente llegando a pedir por la libertad de Perón, que fue la primera gran manifestación popular, típicamente populista, ¿no? Y así nace Perón, se convoca elecciones al año siguiente y las gana. Pero ¿qué pasó? A ver, Perón llega al poder en 1946, ganando las primeras elecciones, en un país muy rico todavía. O sea, se hablaba de que en el Banco Central habían en los pasillos apilados lingotes de oro porque ya no había dónde ponerlos. Es decir, era un país muy, muy rico que él obviamente utilizó ese dinero para generar su propio... En esa época, de hecho, ayudaban a España. Porque nosotros exactamente, bueno... después de la Guerra Civil había cierta... ¿no? Pues, seguro. Eva Perón hizo su gira por Europa y la recibían en todas partes como una reina porque en realidad lo que necesitaban era la ayuda económica de Argentina. Y entonces él usó demagógicamente ese poder. Le quitaba por la fuerza, creó la Fundación Eva Perón, donde extorsionaba a empresarios para obtener dinero, y ese dinero lo repartía. Entonces vos vas a tener gente cada vez menos, pero me acuerdo cuando yo era un poco más joven, que te decía que ellos tuvieron su primera bicicleta gracias a la Fundación Eva Perón, que Perón les regaló tal cosa o Perón les regaló tal otra. Y bueno, y esa admiración se mantuvo durante mucho tiempo porque la gente pensaba que era Perón que sacaba dinero de su bolsillo y se lo regalaba. Como si fuera un gilito. Exacto. Sin embargo, lo que hacía política quitándole a un puñado de ricos para tener su base grande de pobres incondicionales que lo votaran. Eso que es la fórmula populista general, él la aprovechó muy bien, era un gran orador, era un hombre muy inteligente, carismático, él no se peleaba, o sea, él
te podía mandar matar, pero primero tenía una charla muy amistosa. Y bueno, se produce la revolución, se va Perón se viene a España, y vos fíjate lo que vos hablabas de la izquierda y la derecha. Cuando Perón vuelve a la Argentina en 1972, porque él estuvo proscripto durante todo ese tiempo, se le levanta la proscripción, primero se llama elecciones, un hombre de paja en su nombre gana las elecciones porque Perón indica desde España que hay que votar por él, entonces él puede volver tranquilo porque se le levanta la proscripción, y la llegada de Perón a Argentina produjo una matanza entre peronistas de izquierda y peronistas de derecha, que se agarraron a los tiros y nunca se supo cuántos muertos hubo en el aeropuerto donde Perón tenía que llegar. Con lo cual vos ves cómo en realidad esa idea de peronismo podía cuajar tanto en la ultraizquierda como en la ultraderecha. Podemos decir, eso sí, nunca fue lo que desde la izquierda internacional se llama el periodo neoliberal argentino. Que ahora vamos a ir a ello, pero Perón nunca entró ahí. No, porque además, de hecho, por ejemplo, Eva odiaba al campo, a lo que se llamaba la oligarquía, y que es el principal productor de riqueza en Argentina, lo fue en esa época y hoy lo sigue siendo. De modo que él nunca tuvo ninguna política así de mercado abierto y de dejar que la gente gane dinero, etcétera. Él le iba a dar a todos lo que quisieran, pero primero le iba a sacar al rico para darle a los demás. No hubo políticas liberales en Perón cuando fue gobernante. Entra dentro un poco de esta idealización del Robin Hood. Si apuramos. Exacto. Un poco más allá de que sea cierto, no, que ambos sepamos que no funciona así, que a la larga eso tiene un precio y demás. Luego viene la dictadura de Videla, ¿no? La guerra con el Reino Unido. ¿Qué era Perón en ese momento? ¿Qué respaldo recuerdas tú por lo que puedes haber oído? ¿O cuál es más o menos el consenso a este respecto? Bueno, ojo, Perón vuelve a Argentina en el 72, se vuelve a España, vuelve en el 73, se vuelven a hacer elecciones, gana, se convierte en presidente y muere el año siguiente. En el año 74 muere Perón, queda su viuda Isabel Perón, que era totalmente inepta para gobernar. La oposición radical no tuvo el coraje de hacerle un juicio político y echarla, porque realmente no podía gobernar. El país estaba hundido entre el desgobierno, una gran crisis económica en el año 1975, la violencia muy fuerte del terrorismo de izquierda y grupos paramilitares de derecha, todos peronistas. O sea, montoneros que se decían peronistas, sí. La AAA que había sido organizada por Perón y por Isabel. Un pequeño inciso, porque hay gente que quizá no conoce. Cuando dices la oposición radical, ¿te refieres? Al Partido Radical. Al Partido Radical. La Unión Cívica Radical, que era el partido más grande después del peronismo. Es difícil hacer similitudes, ¿no? Pero para los oyentes españoles, ¿sería como el PSOE? Sería como el actual PSOE. Un partido socialdemócrata. Socialdemócrata más bien. Se llama radical, pero que centro-izquierda. Como todo en Argentina, sí. Su nombre está equivocado siempre. Sí. Radicales, pero que son un centro-izquierda moderado, que en algunas provincias ya era hasta un poco más conservador, depende del lugar, pero que en general era un partido, y hoy es mucho más todavía, de un centro-izquierda demócrata que quiere elecciones, un poquito republicano en algunos aspectos, pero con ideas de bienestar social, etc. Y que siempre fue el segundo gran partido después del peronismo, ¿no? Y en ese momento ellos, unidos a varios partidos provinciales de derecha, conservadores, que sí habían presentado un pedido de juicio político, podían haber echado a Isabel, llamado a elecciones, y como todo eso no ocurrió, los propios peronistas buscaron a un general peronista para hacer un golpe de Estado que derrocó al peronismo con la ayuda de otros peronistas. O sea, esto explicar para alguien que no es argentino es como bueno, pero eso era Argentina. Cuando Perón volvía en el avión en los 72, venían varios periodistas y le hicieron reportajes arriba del avión.
y un periodista le dice, bueno, ¿usted cómo ve la situación política actual general? Le dice, bueno, mire, hay tanto por ciento de socialistas, tanto por ciento de radicales, tanto por ciento de conservadores. Digo, pero general, ¿y los peronistas? No, peronistas son todos. Entonces, y tenía desgraciadamente bastante razón en eso. Se produce el golpe militar, ese golpe militar termina siendo algo terrible porque nuevamente, y Argentina va a ser alguna vez un objeto de estudio en las universidades sobre las falacias políticas, ¿no? Porque se suponía que eran los militares neoliberales que derrocaban un gobierno democrático popular para imponer recetas neoliberales. Esto es como se vende, como yo lo he estudiado en España y un año en Inglaterra, se explica así. Sí, y en Argentina también. Pero ¿qué pasó? A ver, yo he sido, a los militares que hicieron el golpe, años después, cuando volvió a la democracia, se le hicieron juicios. Yo fui secretario del juicio a Videla, Macera y compañía. Y vos se descubrió en ese juicio por no solo documentos, sino testimonios, que en realidad hubo un pacto entre Macera, que era el jefe de la Armada, y Firmenich, que era el jefe de los montoneros, en París, que fue descubierto por un oficial de la Embajada Argentina en París, y cuando cuando volvió a Buenos Aires a contarle a Videla, ojo, mirá lo que están haciendo, apareció muerta en un río atada con alambre. En la negociación era, yo quiero ser el próximo presidente, decía Macera, no quiero tener líos con los montoneros, nada de violencia, yo les doy plata, les doy salvoconductos y les garantizo inmunidad a cambio que ustedes me apoyen cuando sea presidente. Y esos eran supuestamente los dos que se estaban matando mutuamente. En la Escuela de Mecánica de la Armada funcionaba un centro clandestino de torturas, porque parte de ese pacto era, denme una lista de gente a la que pueda detener para justificar que estamos combatiendo al terrorismo. Y obviamente le dieron una lista de jóvenes, de chicos de la facultad, de gente que no tenía nada que ver con montoneros, que terminaron desaparecidos, muertos, torturados. Y en la ESMA tenían un sistema donde secuestraban gente de dinero y les hacían firmar escrituras para traspasar los bienes a nombre de oficiales de la Armada. El escribano, el notario que hizo todas esas escrituras, fue el apoderado del partido político que creó Macera cuando volvió a la democracia. A lo que voy es, nuevamente, el peronismo donde se parece que todos se pelean, los gatos se están peleando y se estaban reproduciendo. Todos en el fondo terminaban siendo peronistas y todos en el fondo terminaban negociando. Eso fue un poco esa historia, ¿no? No todos, obviamente había militares que eran antiperonistas, pero en el fondo el sistema fue, resolvámosle al peronismo este problema de Isabel Perón sin que quede mal, porque terminaron siendo mártires todos ellos. De hecho, Isabel Perón, que creo que sigue viva, nunca más se habló de ella, pero está viva viviendo aquí en Madrid. Eso he escuchado, pero... Bueno. Cobró una fortuna de indemnización después como por ser una especie de mártir de la democracia, por haber sido destituida por un golpe militar. Y justamente la cosa era esa, no queremos pasar a la historia como un partido al que le echaron por inepta a una presidenta, queremos que sea la mártir de un golpe militar. Entonces, desgraciadamente eso pasó en Argentina. Pasa el periodo de, dictadura, guerra, luego hay un periodo del Partido Radical, inflación, se desboca y entramos en otra parte que me interesa, el menemismo, ¿no? El Menem. Sí. Que bueno, claro, de nuevo, desde la izquierda internacional, estos politólogos, es neoliberalismo de nuevo, entra la paridad con el dólar. ¿Qué análisis, qué perspectiva, qué recuerdos tienes de aquella época? Mira, a ver, Menem llega al gobierno, como vos decís, en una época de hiperinflación, cuando el mes que Menem asumió el gobierno, había 200% de inflación mensual. Imagínate la proyección, o sea, los precios subían 3 o 4 veces en el mismo día. Ya no había moneda, no había forma de intercambio. Y encima él venía con unas patillas así, arriba de un caballo, con un poncho, diciendo, síganme que no los voy a defraudar. General, ¿no? Claro, un caudillo populista,
de un partido populista, o sea, la gente ya todos hacían cola para escaparse del país. Sin embargo, Menem asumió, empezó a escuchar, porque él sabía que por más peronista que fuera, todo tenía límites y que el país iba a explotar realmente. Entendió que la solución venía por el lado de desmantelar el estatismo y de fomentar la producción. Hubo un diputado, un político, Álvaro Alzogaray, que era un liberal conservador, pero bastante liberal, ojalá hubiera diputados así hoy, que según él dice, Menem lo llamó incluso antes de asumir como presidente y le pidió, y terminó siendo asesor, era diputado de la oposición, pero asesor del presidente. Y entonces, después de algunas escaramuzas, buscó a Bunge y Born, la multinacional, o sea, el emblema del capitalismo más ortodoxo, los buscó para que se encargaran de la economía. No funcionó, entonces lo van a buscar a Cavallo, ministro de Economía, y se produce una transformación muy grande en muchos aspectos. A mí me tocó de casualidad, porque me llaman un día un economista amigo de la Secretaría de Comercio, dice, estamos acá viendo cómo desregular, ¿por qué no te venís para acá? Y yo me fui, y terminé redactando un decreto de desregulación que desreguló toda la economía, pero los sueldos, los honorarios de los escribanos, por ejemplo, que a mí me llamaba la atención porque era algo que nunca nadie había podido tocar, todo tipo de transacciones, eliminaba institutos estatales de control de un montón de cultivos y de cosas, o sea, fue una desregulación completa. Privatizó empresas, todas las empresas de electricidad, teléfonos, gas, privatizó el subsuelo en el sentido de entregar concesiones a empresas privadas. Pasamos de ser un país que, como ahora volvimos a ser, que importa petróleo, a ser un país que exportaba petróleo y gas. O sea, hizo una transformación enorme. La convertibilidad en ese contexto hoy se la puede criticar, pero en ese momento, con una moneda que no existía, fue una solución. Yo creo que el gran problema de la convertibilidad fue que se terminaron enamorando de la convertibilidad y no la desmantelaron a tiempo, y les explotó. ¿Por qué? Y esto Alzogaray lo decía. Yo acabo de publicar a fin de año pasado un libro junto con Pablo Guido sobre Álvaro Alzogaray, y él, como diputado, apoyaba el proyecto en general, pero era muy crítico en particular. Entonces él votó en contra de todos los presupuestos desde el año 92 hasta el 2000, porque decía que todos eran deficitarios y habría que cubrir el déficit con créditos. Entonces ya esto es una bola de nieve que va a explotar. Su última intervención en el año 99 dijo, si no paran esto, en 2 años va a explotar. En 2 años fue la crisis del 2001. Entonces vos tenías, paralelamente a cosas buenas, un gasto público enorme. ¿Por qué? Y entre otras cosas, tal vez algunas cosas no eran atribuibles a Menem. Vos tenías que cada vez que se privatizaba una empresa venían los gobernadores o los senadores o los sindicalistas o grupos que tenían que ver con esa actividad, que querían su tajada de las privatizaciones. Entonces decían, ¿qué hay de lo mío? Exacto, esto no puede ir al Tesoro Nacional, esto lo tenemos que repartir de alguna manera, que vaya a las provincias, que vaya al sindicato. Y entonces, se dilapidó mucho dinero, se siguió gastando mucho dinero, no hubo presupuestos equilibrados, y como no se podía emitir por la dolarización, la única alternativa era endeudarse, hasta que llegó un momento que Argentina entró en default y fue la crisis del 2001. Con lo cual vos tenés en el menemismo cosas buenas, privatizaciones, desregulación, apertura monetaria, cambiaria, de todo tipo. La dolarización, que fue, uno podría decir, si fuera purista, que la dolarización es algo artificial
porque en realidad estás imponiendo una paridad, es como un control de cambios en el fondo. Hubiera sido mucho mejor dolarizar la economía en vez de la convertibilidad que se hizo peso y dólar. Hoy se está hablando de dolarizar, pero dolarizar en serio. ¿A lo Ecuador? A lo Ecuador. ¿Crees que sería, ¿crees que sea positivo? Yo me estoy peleando con todos los liberales hoy porque están proponiendo o la dolarización o una canasta de monedas, y yo lo que digo es, nuevamente, si no eliminan el gasto público o no lo bajan, ninguna cosa sirve, no hay magia en esto. ¿Por qué? Porque vos dolarizás y ya te autolimitás dolarizando. Entonces, a fin de mes, cuando tengas que pagar 30 millones de sueldos y planes sociales y jubilaciones, y la gente te venga a pedir y vos se te acaban los dólares, ¿qué le vas a decir? Si no te pago porque no tengo más dinero, queman el país. Y no lo van a decir porque son populistas. Entonces van a inventar algún bono, alguna cosa, y entonces volvemos a lo mismo. Yo creo que hay un orden. Hablar de... O sea, está bien, a mí no me preocupa, no me molesta la dolarización o una canasta de monedas o simplemente eliminar y que cada uno use lo que quiera, en la medida en que se tomen otras medidas que son mucho más importantes. Una reforma laboral, una reforma fiscal, una baja enorme del gasto público. Recién cuando hagas todo eso, ya hasta te diría que si haces todo eso, la moneda se sanea sola. Porque uno quiere dolarizar y yo cuando me dicen eso les pregunto, bueno, pero en Estados Unidos el dólar no es una moneda que la crea el Estado, igual que aquí la crea el Banco Central, allá está la Reserva Federal. ¿Por qué es buena esa y la nuestra no es buena? ¿Por qué queremos cambiar esa por la nuestra? Y la solución es una, porque ellos tienen una moneda estable y no emiten para pagar el gasto, y nosotros sí. Bueno, eso sería muy discutible, pero bueno, tal vez sabemos que ellos pueden hacerlo. Por ahora lo pueden hacer porque tienen respaldo suficiente para hacerlo. Un día lo van a perder. Y demanda del dólar. Esa es la clave. Si algún día aparece una moneda más confiable que el dólar y todos los dólares vuelven a Estados Unidos, va a ser un poroto al lado de Argentina. O sea, Argentina lo va a pasar. Desde luego. Yo creo que recuerdo escuchar a Milei decir que debería ser el dólar, al menos de forma inicial, porque es la moneda preferida del argentino. Es decir, el argentino, pues para transacciones inmobiliarias va a usar el dólar. Cuando vas como extranjero alquilas, no, admítame dólares. Es la moneda de ahorro preferida, entonces es natural para el argentino. Yo creo que es por eso, ¿no? No específicamente porque el dólar sea mejor que una canasta o una nueva que se le impida al Banco Central. Yo creo que es por eso. ¿no? Eso es cierto y probablemente sea el motivo principal. Obviamente los argentinos piensan en dólares, sobre todo en épocas de inflación. Las transacciones de inmuebles o de sumas importantes siempre se hacen en dólares. El Estado ha intentado prohibir que se hagan publicidad en dólares y nunca lo logró, porque la gente sigue pensando en dólares. Cuando le sobran unos pesos, va y compra dólares en el mercado negro y los guarda en el colchón. Te cuento una pequeña anécdota. Bueno, mira, te cuento dos y me dices tú qué opinas, claro, desde tu perspectiva de argentino que vive allí, ¿no? Una cosa que me sorprendió muchísimo cuando caminaba por el centro, ya la última vez que estuve, ¿no? Más adulto, era en la zona de microcentro y demás, la cantidad de casas de cambios que hay en la calle. Pero tú estás en Madrid y puedes cruzarte con una, dos, tres, en todo el centro de Madrid, ¿no? Pero ahí es carteles con los cambios diferentes, gente esperando para... Esto es algo que sorprende mucho, porque yo no lo había visto en ninguna parte del mundo. Y otra cosa que me impresionó mucho, y no sé cómo será ahora, porque habrá cambiado, era cuando intentaba ir en el colectivo, en el autobús, para quien no conozca la palabra, que necesitabas monedas. Pero no había monedas por ningún lado. Yo digo, bueno, pero yo solo tengo billetes, pues le doy más valor, deme el cambio. No, para el colectivo necesitas monedas. ¿Y cómo consigo monedas? Tenía que ir al mercado negro, o algún amigo, o algún familiar que te cambiara, y tú pagabas, no recuerdo la cantidad en ese momento, pero imaginemos, dabas 10 pesos por 5 pesos en monedas para poder usar el colectivo. Exacto. Esto a mí es quizá lo que más me sorprendió, ¿no? Porque esto en un país, ni aquí con las pesetas,
ni con los euros. Es como algo que la gente no se imagina que puede pasar. Sin embargo, pasa. Pasa porque, por un lado, la gente compra dólares para ahorrar. Entonces, permanentemente hay gente comprando dólares. Y obviamente hoy no se puede comprar legalmente. O sea, las casas de cambio están... Vos fíjate, me pasó, ahora me venía aquí y no tenía euros. Y digo, voy a llevar unos euros por las dudas, para tener cambio, no puedo pagar todo con tarjeta. Y digo, ¿de dónde compro los euros? Porque no puedo ir a un banco y decirle que véndame euros. Hay casas de cambio habilitadas que no te dan recibo y solo te hacen transacciones en cash. O sea, es todo parece que fueras a comprar cocaína. Sí, pero sin embargo está todo está con ahí carteles, todo, con luces. el señor con traje y todo lo demás. Sí. Pero no, tarjeta o de débito no podemos usar, tiene que ser el cash. Entonces, como no tenemos billetes de alta denominación, sacabas tu pedazo de billete para comprar 500 euros y dice, no, boleta no le podemos dar, me daba los euros, era como estar comprando cocaína, a la luz, en pleno Puerto Madero y todo lo demás, a un precio exorbitantemente alto, claro. Pero yo sabía, no tenía tiempo, porque fue a último momento, que si me metía en el microcentro y empezaba a hablar con los arbolitos, iba a conseguir mucho más barato, porque lo que vos veías afuera de las casas de cambio es solo la superficie, la punta del iceberg. Porque la persona que te atiende ahí o que te agarra en la calle, porque ni siquiera llegás a entrar, están los arbolitos, los llaman arbolitos, porque están parados en las esquinas como si fueran árboles, que ya te enganchan cuando ven que querés comprar y te empiezan a negociar el precio, y ellos los van a buscar a un sótano, no los sacan de una casa de cambio. Entonces hay todo un mercado con muchos precios, y es el mercado verdadero ese. O sea, vos me prohibís comprar y vender dólares, el mercado explota por otro lado. Igual que las monedas, bueno, si hacen falta monedas para el colectivo, y bueno, tienen un valor en el mercado. Tienen un valor de uso. Exacto. Lo necesitas para el colectivo y el colectivo no te va a hacer el cambio. Por lo tanto, yo no te lo voy a regalar ese valor de uso, me lo tenés que pagar de alguna manera. Vos fíjate cómo el argentino es intuitivamente liberal y promercado y reorganiza su vida en medio de la crisis, aprovechando y tomando decisiones con el alertness kirchneriano, y después vota cualquier cosa. Sí. Esto, imagino que habrás visto la película Nueve Reinas. Sí. Bueno, claro, ahí se ve claramente, ¿no? Se ve la parte cultural peronista que permea todo, pero a la vez como, de forma intuitiva, el argentino va buscando soluciones a los problemas que culturalmente se está provocando a sí mismo, ¿no? Sí. Es una de mis películas favoritas. Yo siempre que alguien me pregunta, bueno, ¿qué opinas de Argentina? Digo, mírate esta película. Sí. Ya está, ahí hay un buen resumen, al menos de cómo ha sido hasta ahora. Llegamos al kirchnerismo. Dale. ¿No? Kirchnerismo. Pareja, primero él, luego ella, nunca estuvo claro, ¿no?, quién mandaba. Sí que es cierto que él tenía mucho... A mí siempre me parece un hombre inteligente, otra cosa es las intenciones que tuviera, y ella quizá tenía ese carisma más de mujer, ¿no?, acompañante, y luego ella, bueno, al final es la que más tiempo ha estado, ¿no? Y ahora está en la sombra, pero sus peleas... Relativamente. Bueno, claro. Esta etapa, ¿cómo la percibes? Es la que yo creo más los españoles de ahora tienen clara, lo que es el kirchnerismo. Bueno, termina Menem, viene de la Rúa intenta mantener... De la Rúa es que se fue en helicóptero, ¿no? Que se fue sí, que duró 2 años y se fue. Intentó mantener la convertibilidad cuando ya no podía más. Lo trae de vuelta a Cavallo como ministro de Economía, que tosudamente quería mantener la convertibilidad y les explotó la convertibilidad y se tuvieron que ir. Gran crisis, toda la gente tenía sus ahorros en los bancos, no le dieron un centavo. O sea, fue una crisis realmente, digamos, financiera, pero muy dura, y mucha gente que perdió muchísimo dinero y gente que se enriqueció, obviamente, como en todas estas crisis. Y entonces, bueno, lo nombran por un tema constitucional, se junta, el vicepresidente había renunciado, con lo cual no había vicepresidente, se junta a la Asamblea Legislativa y lo nombran a Duhalde como presidente interino, que dura 1 año y llama a las elecciones. Y ahí Duhalde tenía mucho poder. Duhalde había sido el que compitió con De la Rúa en las elecciones, que perdió,
por muy poco, que todo el mundo pensaba que iba a ganar, pero tenía mucho poder y había como nuevamente juntado a todo el peronismo, y él es un poco el encargado de buscar al próximo presidente. Intenta con dos personas de las mejores que tenía el peronismo, ninguna de las dos quiso ser candidato. Bueno, claro. Claro. Eso es como un regalo envenenado, ¿no? Exacto. Y entonces, obviamente, le terminan todo. Hay mucha gente que le dice que fue Alberto Fernández, el actual presidente, quien le dice a Duhalde, ojo con Kirchner, que Kirchner es un buen candidato. Kirchner era gobernador de una provincia en el sur, que tenía, o sea, toda para ser multimillonaria, porque tiene muy poca población, mucho petróleo, regalías petroleras, una gran producción lanar y de carnes, pesca, tenía, o sea, todas las riquezas con menos de 200.000 habitantes, o sea, debería ser Suiza, qué sé yo. Sin embargo, él ya en esa época tenía fama de que había desaparecido, había sustraído $1.000 millones para evitar que cayeran en el corralito antes de la crisis y los mandó a Estados Unidos. Hasta ahí todo bien para la provincia, pero nunca aparecieron. Nunca volvieron. Y entonces hasta el día de hoy se están preguntando mucho qué pasó con los $1.000 millones. Lo terminan poniendo a Kirchner gana las elecciones, curiosamente pierde en la primera vuelta porque vuelve a presentarse Menem, y Menem le gana a Kirchner en la primera vuelta, 24-22, y tercero Ricardo López Murphy, que por lejos era el mejor candidato, con un 12 o 13%, y Menem desiste de la segunda vuelta, habiendo ganado la primera, y termina automáticamente nombrado Kirchner. O sea, aquí es extrañísimo. Es muy extraño, no sé cómo lo habrán apretado, lo habrán dicho que le iban a meter preso, anda a saber lo que le habrán dicho. Menem y Duhalde terminaron odiándose, o sea, Duhalde fue el vicepresidente de Menem, pero después se terminó peleando muy, muy fuerte. Y Duhalde después terminó públicamente muy enemistado con Kirchner y diciendo que había sido el peor error de su vida haberlo promovido a Kirchner. Pero como nadie lo conocía, Kirchner tenía la ventaja de que era totalmente desconocido. Nadie lo conocía, era un ignoto. Tenía el respaldo ese de... Pero claro, era el ignoto gobernador de una provincia en el sur, perdida en la Patagonia, que nunca aparecía en la televisión nacional. No hay noticias negativas al respecto. Exacto, exacto. Y por lo tanto, y como empezó tomando algunas buenas medidas, institucionalmente buenas, ¿no? Por ejemplo, en lugar de tratar de cooptar la Corte Suprema, rebajó el número de miembros y propuso gente muy buena en principio para la Corte. Podía haber hecho una Corte totalmente adicta. Y tomó así algunas decisiones buenas, aprovechó el viento de cola de los commodities que estaban muy altos. Y en un país quebrado como Argentina, el dólar estaba muy alto, empezó a fomentarse el turismo hacia Argentina de una manera impresionante. Entonces todo eso le hizo bien a su primer gobierno. Y Cristina en esa época era legisladora, y como legisladora era muy buena, o sea, ella, sus proyectos de ley, que a veces eran votados y a veces no, eran realmente buenos, siempre tenía la mejor posición sobre buenos en el planteamiento. Buenos en el planteamiento y en la técnica. ¿Serios o para nosotros? No, desde un punto de vista liberal. A ver, eran buenos desde el punto de vista de técnica legislativa, se habían hechos, y además en muchos casos lo que proponía era razonable desde nuestra perspectiva también. ¿Qué ocurrió? Entonces, cuando termina el primer mandato de Kirchner y todos piensan que Kirchner se va a presentar a reelección, y él dice, no, yo no me presento, se presenta Cristina, muchos se alegraron, porque dijeron, bueno, Néstor, ya empezaban a ver lo que era Néstor, o sea, después de 4 años ya se veía la hilacha, empezó a tener ciertas actitudes más autoritarias, y todos decían, no, pero Cristina, mirá qué buena legisladora que es, Cristina no es Néstor, es mucho mejor. Y bueno, Cristina asumió el poder y se convirtió en una autócrata, dictadora, se peleó con todo el mundo, se transformó en una especie de Evita
con mucho odio contra los ricos, con ese discurso, porque, a ver, una mujer, igual que Eva Perón. ¿La cámpora viene de ella o ya existía antes? No, la cámpora viene de ella, o sea, son grupos de chicos de izquierda, algunos peronistas y otros de izquierda, que toman el nombre de Cámpora, que había sido el presidente al que Perón sustituye, y se convierten como en el sostén de la juventud del gobierno de Cristina, fundamentalmente. Y al modo de Evita, vos tenés una mujer que hace discursos permanentemente odiando la riqueza, la oligarquía y los ricos, y al mismo tiempo comprándose carteras Louis Vuitton que valen fortunas, los mejores, la mejor ropa, viajando por el mundo y gastando dinero. O sea, ella seguía yendo a la Patagonia al sur, se hacía llevar los domingos el diario a la mañana en avión, 5.000 kilómetros, y cosas por el estilo. Y empezó... ¿Qué hay de esa leyenda que los Kirchner empezaron con esos $1.000 millones y al final de todo el ciclo acabaron con 40.000? Bueno, a ver, la fortuna que tienen es incalculable, o sea, no sé cuánto será. Empezaron mucho antes de esos 1.000 millones. A ver, Kirchner era abogado. Cristina dijo ser abogada, nunca pudo demostrar que es abogada. O sea, hubo hasta una presentación judicial y el decano de la Facultad de Derecho de La Plata, donde supuestamente estudió, dijo que esa era información reservada y que no podía darla si ella tenía título o no, lo cual es ridículo, más una universidad estatal y con un reclamo judicial. Dijo, no, si ella no viene y me pide que yo haga pública la información, no la puedo dar. Con lo cual, todavía al día de hoy muchos tienen dudas de que lo sea, pero de todos modos, ellos empezaron su fortuna ejecutando hipotecas. O sea, hubo una circular del Banco Central a principios de los 80 que generó problemas de mucha gente que tenía créditos hipotecarios y terminaron perdiendo sus propiedades. Y ellos se dedicaban a ejecutar esas hipotecas para los bancos. O sea, se hicieron ricos dejando gente en la miseria. Y eso fue su inicio, el inicio de su fortuna. Y luego se dedicaron a la política. Pero no hay una parte privada de ellos que justifique esa para riqueza nada. Posterior. Ella siempre dijo, yo tengo dinero porque he sido una exitosa abogada. Digo, no, pero desde el año 90 hasta hoy siempre viviste del Estado, con lo cual has vivido de sueldos públicos y nadie puede tener esa riqueza viviendo de sueldos públicos. Con lo cual, tuvo ese primer periodo, se enfrentó a todo el mundo, el país empezó a estar mal, muere Néstor Kirchner en el 2010 y todos dicen, listo, ya se acabó, ahora a Cristina le tenderán un puente de plata para que no termine presa, porque ya empezaban causas judiciales contra Cristina, el tema del lavado de dinero, los hoteles fantasmas en la Patagonia, los maletines que venían, los maletines y todo el tema de los hoteles, construyeron fastuosos hoteles en el sur que nunca tenían pasajeros y facturaban millones. O sea, gente que compraba noches en los hoteles, pero nunca nadie dormía en ellos. Y entonces, y cuando alguien iba, algún periodista, a hacer una investigación, lo corrían de allí. Empiezan estas investigaciones que están en trámite, muchas de ellas. De hecho, Cristina tuvo 2 pedidos de detención por estas causas que no se efectivizaron porque ya tenía fueros. Entonces todos pensaban, le tenderán un puente de plata, terminará su mandato, no la meterán presa y se acabó el kirchnerismo. Y ella dobló la apuesta y se presentó a la reelección y ganó con el 52% de los votos. Y su segundo periodo fue mucho más duro. ¿Se fue contra Massa? Ese fue, yo no estaba en Argentina cuando fuese, sí, creo que Massa era candidato. A ver, Massa ganó una elección. En el segundo periodo. Sí, el segundo periodo, la verdad que no lo tengo claro. En estos momentos no recuerdo contra quién fue. La cuestión es que ganó de nuevo y en primera vuelta y sin problemas. Hubo un presidente, un candidato radical, si no recuerdo mal, que no era muy bueno. Y la cuestión es que su segundo mandato fue peor que el primero, mucho más duro.
y terminó dejando el país destrozado, con Scioli como candidato del kirchnerismo que perdió con Macri. Macri hizo un gobierno mediocre, prometió cosas que no cumplió, no tuvo el coraje de hacer reformas que eran muy necesarias y terminó, nada, sin pena ni gloria su mandato. Segunda presidencia de Kirchner, todos los problemas que también son comunes a muchos países del entorno, ¿no? Que habían optado por esta nueva izquierda, este socialismo del siglo XXI, en un modelo en el cual ella se arropaba, ¿no? Se sentía medio a gusto. Y aparece la alternativa de Macri, ¿no? Con Cambiemos, que generó al principio mucha esperanza, pero luego se quedó en nada, ¿no? La legislatura, las promesas, como comentabas, no se llevaron a cabo, se intentó imponer esto del gradualismo, que quizá fue el fallo, ¿no? Sí. ¿Qué opinión te merece, ¿no? Y si crees que esto ha pesado en las posibilidades futuras de un cambio real, quizá hacia algo más liberal de verdad. Bueno, sí, a ver, Macri en los primeros momentos de su presidencia tomó un par de medidas buenas. De hecho, liberó el tipo de cambio. Tenías, al igual que ahora, sí, el cepo, ¿no? El cepo, hoy tenés también, no se puede comprar dólares y hay 5 precios de dólar diferentes. Y dijo de un día para el otro se libera, que le quiera comprar, cómpralo, vuelve a ver cuentas en dólares en los bancos, todo. Y decían, no, pero esto se va a explotar, el dólar se va a ir a las nubes, el país va a explotar. Dijo, no va a pasar nada, liberó y efectivamente no pasó nada y eso lo vimos todos como algo maravilloso. Y bueno, si se animó a hacer esto, que salió bien, ahora empieza la transformación. Y se quedó ahí. Y no solo se quedó ahí. ¿Por qué? A ver, yo no sé si fue miedo porque obviamente enfrentarte al peronismo, no cualquiera se enfrenta al peronismo, es una máquina arrolladora de destrucción. Ya lo había hecho con De la Rúa rodeado de un equipo de ministros de lujo, pero lo pasaron por arriba como una topadora. Hoy en día pocos discuten de que en realidad fue un golpe de Estado lo de la Rúa hecho por el peronismo, más allá de los errores del propio de la Rúa, pero si hubiera sido un gobierno peronista... A ver, Fernández hoy está haciendo un gobierno mucho peor y está tranquilo de que nadie lo va a voltear. A ver, entonces posiblemente tuvo miedo, posiblemente había cosas ideológicas, porque él cada tanto te tiraba bueno, pero en Argentina hace falta más socialismo, nosotros somos un gobierno de centro izquierda, era como que queremos empresas estatales que funcionen bien. Decía, Cristina había estatizado, negocio que les hizo a ustedes los españoles, ¿no? Les recompró YPF por un lado y Aerolíneas Argentinas. Sí, con un justiprecio en que se inventó, ¿no? En lugar de haberlas clausurado y sancionado por no cumplir con las cosas que tenían que cumplir, las compró pagando una fortuna en dólares. Fíjate que aquí hubo un momento que se vio como una especie hasta de lucha patriótica, ¿no? Como mira lo que nos están haciendo los argentinos. Y luego al final, con el tiempo, se vendió como una victoria, claro, de Repsol, porque se había quitado un problema. Se quitó un problema encima y ganó dinero, o sea, algo impensado. Cuando el gobierno argentino le podía haber dicho, ustedes no están cumpliendo con las con los convenios de concesión, y se les revocó las concesiones. ¿No crees que influyó, sobre todo el momento de que habían descubierto estos depósitos en Neuquén y Vaca Muerta, ¿no? Esta zona. Bueno, pero eso lo podían haber creado una empresa estatal nueva, distinta, y mantener YPF y hacer un negocio propio. No tenía mucho sentido comprarse un problema. El tema es que era plata de otro, no era plata de ellos. Por obra del rey, ¿no? Claro, y entonces cuando asume Macri, uno dice, bueno, son empresas privadas, en realidad hay un paquete de accionarios que se han de alguna manera, le han dado un régimen especial como empresa estatal o mixta. Quitémosle los privilegios y vendamos las acciones en la bolsa de valores, que la compre el que quiera. Eso hubiera hecho alguien razonable. Macri dijo, no, yo quiero empresas públicas pero que funcionen, que sean eficientes. Quería el lado caliente.
y obviamente no funcionó. Entonces, ese tipo de cosas hizo Macri. Vos fijate que en las elecciones de medio término, que son elecciones de legisladores, ganó, o sea, sacó una gran cantidad de votos. Fue un respaldo popular enorme que tuvo a los 2 años de mandato. Y cuando todo el mundo esperaba que encima con ese respaldo empezara a hacer los cambios, se quedó y no hizo más nada. Y es más, terminó endeudándose en 40.000 millones de dólares para poder llegar a terminar su mandato. Algo que hoy usa el kirchnerismo para decir toda esta deuda que tenemos con el FMI la heredamos de Macri, y tienen razón. A mí me recuerda, guardando las distancias, un poco a Rajoy, claro. Aquí, ¿no? Que daba la sensación que era alguien que no hacía nada. Exacto. Pensaba que simplemente con la apariencia de, bueno, nosotros somos la derecha, gestionamos bien, somos gente seria, no como estos manirrotos, ya, digamos, los compradores de deuda y los inversores iban a venir, ¿no? Sí. Da la sensación que Macri pensaba, bueno, yo soy alguien que viene del mundo de la empresa, no soy peronista, los inversores van a volver. Exacto. Sin darse cuenta que los inversores saben que, bueno, seguro que Macri no va a ser tan manirroto como estos otros, pero es que en 4 años pueden volver los otros. Claro. ¿Para qué voy a hacer yo una inversión Exacto. sabiendo que no es un cambio estructural a largo plazo? Exactamente, exactamente. Y vos fíjate, por ejemplo, uno de los primeros, a ver, para poner un ejemplo, la inflación. Macri en la campaña decía, no, la inflación no es un problema porque es muy fácil de resolver. Y uno cuando lo escuchaba decir esas cosas decía, bueno, habrá entendido, vamos a bajar el gasto público y se terminó la inflación, dejamos de emitir moneda y volvemos a la normalidad. Sin embargo, la inflación siguió subiendo y él un día dijo, no, era más difícil de lo que yo pensaba. Y no hizo nada por bajar el gasto. Entonces no pudo controlar la inflación, y como eso muchas cosas, ¿no? Él pensaba, como vos decís, que con su sola presencia somos decentes, no robamos, entonces las inversiones van a venir solas. El FMI nos va a volver a refinanciar. Y la gente va a sacar su dinero del colchón y va a invertir, y en realidad nadie invirtió porque con inflación, con inseguridad jurídica, con la perspectiva de que volviera el peronismo, nadie iba a invertir en Argentina. Y entonces ellos pensaban que iban a resolver la inflación no por vía de bajar el gasto, sino por vía de incrementar la producción y generar más impuestos y más recursos. Pero es nuevamente poner el carro delante del caballo. Nadie va a invertir para generar más riqueza con la inflación que había y con la inseguridad jurídica que había, con la legislación laboral que había, con la legislación tributaria que había. Y nada de eso se cambió. ¿Crees que se arrepiente? Yo creo que se arrepiente. De hecho, ahora está nuevamente ahí anunciando que quiere ser candidato. El problema terrible en Argentina que desgraciadamente es probable que hoy Macri sea el mejor candidato de ese grupo político, ¿no? Por lo menos... ¿No tenía él un socio que fue su segundo, que era un tipo muy particular, que tenía un tatuaje... ¿Cómo se llamaba? A ver. Que al final quedó en nada, el tipo desapareció un poco. Ah, bueno, pues era eso... su mano derecha al principio, cuando Buenos Aires, sí. cuando gobernaba Buenos Aires. A ver, él lo tiene, por un lado tenía a Rodríguez Larreta, que es hoy el jefe de gobierno, que siempre fue su segundo. Cuando él se va a la presidencia, Rodríguez Larreta queda como jefe de gobierno, que es lo que era Macri antes, y hoy es candidato a presidente y se supone que es el que más mayor expectativa de votos tiene. A mí me da más miedo Rodríguez Larreta que el peronismo. Es decir, porque es un tipo que está convencido de que el Estado va a solucionar todos los problemas de la gente y que él va a ser el más eficiente. Te ha cuadruplicado el gasto de la ciudad de Buenos Aires con un montón de oficinas estúpidas que no sirven para nada. No se miden los gastos, no le importa nada de eso. Y piensa que está muy lindo porque parecemos Finlandia, porque tenemos una secretaría de andar en bicicleta y no se da cuenta que está viviendo en un país que está al borde de la disolución. Entonces a mí me da mucho miedo, es de Juntos por el Cambio el que quizá tenga mayores, o sea, es el que todo el mundo ve como el candidato natural, pero ahora le apareció Macri que quiere volver. Que quiere volver. Y que no están en muy buena sintonía como estaban antes,
y que mucha gente sensata de esa línea lo ve como más razonable a Macri, aún con toda su historia y lo que pasó, que a Rodríguez Larreta. Entonces ahí están. Está la duda de si aprendió o no. Ahí está la duda de si aprendió o no. Vuelva para hacer lo mismo. Él está intentando mostrar que va a hacer cosas diferentes. ¿Pero cuáles, no? O sea, uno a veces piensa, bueno, pero que era Alan García la primera vez que fue presidente de Perú y lo que fue la segunda. Uno puede cambiar y puede mejorar, pero hay que ver la gente cómo lo toma todo eso, ¿no? Incluso, bueno, cuando apareció Milei en la escena, hubo hasta incluso intentos del lado de allá de hacer algún acercamiento entre Macri y Milei. Del lado de allá es del lado de Macri, digamos. Milei surge, bueno, lleva muchos años haciendo su carrera, ¿no? Como economista, empieza a aparecer Internet, que yo creo que es un poco el cambio, ¿no? ¿Por qué Milei aparece ahora y no en los 70? Pues porque quizá no había Internet, ese acceso a, como dices, ¿no? Gente muy humilde de provincias que le banca a Milei, ¿no? Milei aparece en el periodo de Alberto Fernández. Sí, aparece un poco antes, en realidad. Me refiero ya como candidato, ¿no? Como, bueno, voy a dar el paso que siempre lo había negado. Sí. Siempre había negado, jurado y perjurado que jamás daría el paso. Bueno, lo da. Vimos que no tuvo un mal resultado, al menos para alguien que entra de la nada, ¿no? Sin una estructura de partido que le apoye claramente y demás. ¿Qué posibilidades realmente le ves tú a este movimiento de Milei? Si quieres dejar alguna crítica también, porque posiblemente se le puede criticar, ¿existe realmente alguna posibilidad de que Milei tenga capacidad de hacer una reforma liberal en Argentina? No digo revolución porque son dos cosas distintas, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué perspectivas ves tú? Mira, Argentina es un país tan raro que cualquier cosa puede pasar. Ahora bien, Milei surge justamente por las redes, pero también por la televisión. O sea, yo a Javier lo conozco hace mucho. Javier era académico, daba charlas y tenía muy buenas ideas, y entonces tenía esa cosa medio impetuosa para hablar. Muy vehemente, ¿no? Muy vehemente. Y un día lo empiezan a invitar a programas de televisión y programas periodísticos primero. Cuando ven su vehemencia, lo empiezan a invitar a otros programas. Y ven que la audiencia sube. Claro, y ya tenerlo a Milei, vos sabías que te subía el rating. Entonces empiezan a ir a programas ya más escandalosos, donde están todos peleándose, y Javier se los comía crudos a todos. Entonces empezó a crecer a tal punto que empezaron a aparecer imitadores en la televisión que le hacían burla a Milei. Pero cuando pasa eso es porque ya sos famoso. Sí. O sea, nadie te hace un imitador que arma un personaje tuyo. Y fue también a esto que entiendo que es bastante famoso, ¿no? Esta cena que hace esta periodista Mirta Legrand. ¿No? Es como... Él estuvo en el programa de Mirta Legrand, estuvo en todos los programas. Que es un programa que es la cena de Navidad de esta señora. No, era, bueno, ahora ya está vieja Mirta, hace algunos años que no lo hace más, pero durante 40 y pico de años eran almuerzos normalmente, y en algunas épocas cenas, donde invitaba a gente conocida y ella era la anfitriona, digamos. A veces hacía 1 a 1 con presidentes o personalidades muy grandes. Creo que con Javier tuvo algún 1 a 1, y si no, eran 5 o 6 personas. Y nada, durante muchos años era un programa muy famoso, muy visto, muy popular. Y curiosamente ella, ya incluso vieja en los últimos años, fue una de las más agudas críticas de Cristina. Entonces la gente empezaba a ver a Mirta hasta por cuestiones políticas, ¿no? Es decir, porque ella podía hablar de cualquier tema, pero le salía Tenía cierta autoridad, ¿no? Claro, exactamente. Y bueno, sí, Javier estuvo en ese programa también, en todos estuvo. Y nada, pasaban cosas. Yo estaba presentando mis libros en la Feria de Guadalajara, mucho antes de que Milei se quisiera dedicar a la política, y venían chicos de 20 años a preguntarme si sabía cuándo Milei iba a volver a México, ¿no? Es decir, fue un fenómeno boom mediático impresionante. A donde iba, a donde va, convoca multitudes. Y ahí yo primero separaría la persona de Milei del fenómeno Milei, porque obviamente él como persona tiene todo el derecho del mundo de hacer lo que quiera,
y creo que si él de pronto tiene este éxito de convocatoria, él puede muy legítimamente decir, bueno, yo quiero ser presidente y quiero cambiar el país o hacer lo que quiera. Ahora, si yo lo veo desde afuera, no como Javier persona, sino como proyecto de cambio de país desde una perspectiva política, yo en lo personal siempre fui de la idea de que el liberalismo es un proceso que se genera de abajo para arriba. Esto es, me hubiese encantado que en lugar de todos querer un presidente, porque ahora pareciera que el único cargo que es aceptable hoy es ser presidente o tener un presidente liberal. Pero digo, si hace años se hubiese empezado teniendo concejales en los municipios, intendentes, legisladores provinciales y algunos legisladores nacionales, el liberalismo hubiera crecido de una manera más orgánica. Ahora, yo lo que pregunto muchas veces es, hay mucho que cambiar en Argentina. Supongamos que Javier gana las elecciones y es presidente el año próximo. Y por más que le vaya bien en las listas de legisladores, se renueva solamente la mitad de diputados y un tercio del Senado, con lo cual, por más bien que le vaya a sacar, siempre va a tener una pequeña cuota de diputados. La pregunta es, para casi todas las reformas que quiere hacer hace falta leyes. ¿Cómo va a conseguir las leyes? Y si no consigue las leyes, ¿qué va a hacer? ¿Va a hacer los cambios manu militari? ¿Se va a convertir en autoritario en nombre de la libertad? O dirá, bueno, yo respeto la Constitución y si no me votan las leyes más no puedo hacer, con lo cual pasará ignoto como Macri, será un nuevo Macri que no pudo. A mí ese es el temor que yo tengo hoy, bien, porque... El daño al liberalismo sería terrible. El daño al liberalismo, un fracaso, digamos, si Milei gana las elecciones y fracasa, tenemos 20 años más de que la palabra liberal no se pueda pronunciar. Y esto, claro, sabiendo que es posible que no tenga una mayoría legislativa que le permita, ¿no? Realizar todos sus proyectos, bueno, esto es casi como una golosina para el peronismo. Tener un presidente liberal Seguro. Y no dejar de hacer nada, y terminan ya la única alternativa que podía cambiar algo, ¿no? Mira, el peronismo siempre está 2 pasos adelante de todo lo demás. Y vos ves hoy el presidente Fernández, que el otro día dijo que él se iba a presentar a la reelección, pero si se presenta va a ser un papel lamentable, no lo van a votar ni ellos mismos. La ves a Cristina, que es como que se abre, y todavía yo creo que está pensando si no dejar pasar un periodo, como pasó con Macri, y volver dentro de 4 años con toda la fuerza, destrozando al que gobierne estos 4 años, como hicieron con Macri, o buscarse otro nuevo candidato para ponerlo, o tal vez presentarse ella misma, pero, no sé. Yo creo que ella hoy tampoco ganaría las elecciones, por lo menos las encuestas le dan mal. Entonces, para el peronismo, una alternativa de que Milei gane las elecciones y fracase y vuelva al peronismo con todo, es una alternativa muy deseable probablemente para ellos. A mí eso es lo que me preocupa. Y te lo digo no por Milei, o sea, no es que yo desconfío de la capacidad de Milei o de las ideas o de los proyectos. Tiene un montón de gente trabajando para hacer el proyecto, sino de que desde el punto de vista político no va a tener el apoyo institucional que hace falta. Entonces, a menos que vos digas, voy a gobernar como un autoritario, le pasó a Menem. Menem terminó... No, pero ¿no crees que él lo sabe? Él ha leído muchísimas obras donde sabe el problema del poder. Él lo sabe. Él lo conoce todo esto. Él lo sabe. El tema, bueno, pero obviamente los políticos nunca te cuentan todo lo que piensan. Le ves ya como un político. Sí, Milei dejó de ser Milei ciudadano, Milei ahora es Milei político. Obviamente, vos fíjate que cada vez, además, a ver, cuando empezó a hablar de la casta y todo lo demás y decir los políticos son todos corruptos, obviamente muchos nos entusiasmábamos con esas cosas, pero de todos modos, a ver, llamar libertario, en Argentina la palabra libertario tiene una connotación tal vez diferente que en otras partes. Históricamente los libertarios en Argentina
podían ser los anarcocapitalistas, o sea, los que no creen en el Estado. No somos liberales clásicos. Entonces, si vos querías decir que eras liberal clásico, sí, yo soy liberal, porque el liberal no tenía la connotación izquierdista que tiene en Estados Unidos. Entonces, liberal es liberal a la europea, soy liberal clásico. Y si soy un poco más, o sea, no quiero que haya Estado, soy libertario. Entonces, ponerle libertario a un partido político para mí es como tener un partido comunista. Es decir, los dos son contradicciones en términos. O sea, son partidos que por principio están en contra de aquello donde van a competir. Quieren destruir aquello donde se meten. O sea, yo soy diputado libertario que no creo que creo que el Estado tiene que no existir, pero me atengo a las reglas, me atengo a una Constitución, voy a elecciones de acuerdo con la Constitución, respeto las leyes, pero con un discurso que dice que todo esto no tiene que existir. O sea, las revoluciones se hacen de otro modo. Entonces, bueno, las revoluciones, lo que queda es la violencia. Si o la persuasión, o la búsqueda, a ver. Pero ¿cómo se hace persuasión con los peronistas, con los radicales, con Macri? Claro, pero el tema es que vos podés intentar modificar la sociedad desde afuera de la política. En eso estamos, en todos Juan de Mariana. Intentos desde, yo estoy escribiendo un libro sobre Free Cities, como una alternativa al monopolio de la violencia por parte del Estado. Tenés la idea de la moneda virtual, del blockchain y un montón de avances tecnológicos que te permiten ir resolviendo problemas que antes solamente resolvía la política. Va a llegar un momento en que, como decía Borges, que decía, cuando le preguntan ¿y qué fue de los políticos? Y bueno, ellos seguían haciendo sus discursos y nadie les daba bolilla. Dictaban leyes que nadie cumplía, se tuvieron que buscar trabajos honestos al final. Es decir, yo creo que ese es el fin de la política. Me encantaría que termine como Borges decía. ¿Por qué? Porque la tecnología y la libertad terminó haciendo a la política como algo innecesario. El caso es, yo también pienso exactamente que la cosa va hacia allí. No sabemos en cuánto tiempo. O sea, yo creo que la política va a quedar desactualizada, va a ser innecesaria. Exacto. Los avances tecnológicos y no ya tecnológicos, sociales, que van a empezar a surgir entre acuerdos entre personas, van a dejar completamente obsoleto la política. Claro. Cuando yo no necesite para una revisión con el médico, no necesite ir a la seguridad social, sino que lo haga yo por $5 desde mi casa, no me tenga que mover, puedo enviar me hago un test, lo hago yo mismo, lo envío y a la semana me dan un resultado y me dicen, mira, lo que necesitas es esto. De repente la sanidad pública puede acabar dejando de tener sentido. Seguro. O cambiar a algo mucho menos grande, ¿no? Menos elefantiásico. Pero, a la vez, como no sabemos cuándo van a ir surgiendo estos cambios, el problema es que Argentina necesita alguna solución ya. Claro. No es sostenible 80 años con este problema, ¿no? Estas inflaciones, inflación, shock. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso y obviamente celebro que haya nuevamente un partido que defienda las ideas de la libertad. A lo que voy es, cuando se te va la mano haciéndote el anarquista y después tenés que participar del Estado como todo el mundo y ya se te acaban las excusas. Es decir, a Milei dijo, yo no voy a cobrar un centavo del Estado. El primer día que fue a trabajar le dijeron, esta es tu cuenta, te depositamos tu sueldo ahí. No, pero yo no quiero sueldo, no me importa. Sorteo, ¿no? Claro, entonces dijeron, la plata la recibí, haz lo que quieras con la plata. Entonces, bueno, voy a hacer un sorteo. Y empezó con un sorteo, fue desde el punto de vista publicitario algo muy bueno. Y de hecho, el primer sorteo se lo ganó un kirchnerista. O sea, me imagino a ese hombre el problema de tener en la cabeza ahora, que ya no sabe a quién agradecerle. Pero el otro día, por ejemplo, fue a dar unas charlas a Mendoza y usó los pasajes de avión que le da el Estado a los diputados. Y entonces, obviamente, que todo el mundo que está mirando lo que hace Milei para buscarle el pelo al huevo, dice, pero está usando pasajes del Estado. Entonces tuvo que salir a dar explicaciones. Pero esos pasajes, yo lo que voy a hacer es, uso el pasaje, pero después en mi sorteo, el precio del pasaje lo vamos a sortear también. Lo que sonó una excusa de último momento.
Y, a ver, a mí no me parece mal que si hay una cantidad de cosas vos puedas ser medido, por ejemplo. Si no querés cobrar el sueldo me parece maravilloso. O buscarle un destino. Podrás donarlo a una entidad de bien público, lo que sea. Y si no querés usar o querés usar poco los pasajes del Estado también. Pero inevitablemente vos estás metido en una maquinaria donde vas a usar fondos públicos sí o sí. Permanentemente, sí o sí. Entonces, hacer tanto hincapié en algo para después no cumplirlo y darle pasto a los que te critican para decir, pero está gastando plata del Estado. Es como cuando a Ayn Rand le decían, bueno, usted es muy liberal, muy libertaria, pero está usando la asistencia pública en los hospitales del Estado. Y entonces, bueno, la pregunta es, ¿hacía falta? O sea, vos podés ser liberal sin ser anarcocapitalista, sobre todo si estás metido en un ámbito que se maneja con fondos del Estado. Y dentro de ese... Y aún así se les critica, al menos en España. Pero claro, pero sí, bueno... Aún así, a un liberal clásico se le critica. Claro, sí. pero vos decís, bueno, yo vengo a desmantelar el Estado, pero y lo estoy desmantelando con las reglas del propio Estado. Ahora, si vos decís, cualquiera que toque fondos de las personas para hacer política es parte de la casta y es despreciable y yo vengo a destruir la casta y después resulta que te enganchan usando fondos del Estado legítimamente, nadie dice que esté robando ni nada, simplemente vos no podés ejercer una función de diputado si no utilizás fondos públicos. Aunque sea la luz de la oficina... El aire acondicionado, la energía... Exacto, claro. Todos son fondos públicos. Y están ahí para que vos los uses porque es parte de tu trabajo. Es más, si no los usara no estaría trabajando. Entonces eso... o sea, y no lo critico tanto en Javier, porque para él esto fue como un argumento que le resultó muy bueno, sino especialmente en sus seguidores, que se han vuelto muy fanáticos. Y entonces de pronto se han vuelto anticastas sin saber bien qué es la casta, se han vuelto fanáticos de que Javier tiene todas las soluciones y él sabe cómo hay que hacer y hay un equipo de no sé cuántas personas trabajando en cada proyecto y él sabe. A mí me asustan estas cosas. Y te digo, te vuelvo a insistir, no las promueve Javier, son sus seguidores. ¿Crees que tiene que ver un poco con la edad? También son chicos muy jóvenes que vienen de lugares que por ahí del conurbano de la ciudad de provincia de Buenos Aires, que en muchos casos ni siquiera son, digamos, universitarios que se dediquen a carreras afines con la política, o sea, que no tienen formación política, y también mucha gente que uno jamás sospecharía que fuera a votar un partido peronista. Digo, por ejemplo, durante la pandemia, en la cuarentena estricta, todo se manejó con motos y bicicletas, ¿no? Los repartidores, el delivery de todo. Mercado Libre, que es la empresa de venta por internet creada en Argentina, se volvieron multimillonarios. Y la principal empresa de delivery, Globo, en Argentina, todos los chicos son fanáticos de Milei. Taxis que ponen sus stickers en el vidrio de atrás. ¿Porque les defendió o algo? Porque les cae bien, porque yo creo que ven que es una persona, no por ideología, sino que está en contra de los políticos, le dice a los políticos lo que a él le gustaría decirle a los políticos. No, les llama chorros, ¿no? Los ladrones, chorros y... Cuanto más se enfurece, más la gente le encanta. Y bueno, eso es populismo, ¿no? Y sí. Nuevamente, no sé si él lo promueve o no, pero probablemente no. Pero digamos, populismo es convencer a la gente de que esta es la solución y que todos vengan atrás de eso. Ahora, el problema es que no hay muchas alternativas. Vos tenés un pequeño grupo de gente más afín al liberalismo, que algunos están fuera de Juntos por el Cambio, que es el Radicales más Cambiemos. López Murphy está... Bueno, López Murphy es uno que está dentro de Juntos por el Cambio,
pero desde un partido que va asociado y siempre con un pie afuera. O sea, hubo en Argentina un intento hace 3 o 4 años, antes de que Javier fuera candidato a diputado, de armar un equipo con todos. Y hay hasta una foto que cada tanto alguien la sube de vuelta, donde está López Murphy, José Luis Espert, que también es diputado, pero que está peleado con Milei. ¿Están peleados ahora? Sí, yo creía que que se respetaban un poco, no, ¿no? Digamos, no entraban cada uno a... no se insultan en público, pero se pelearon en su momento y no tienen trato, incluso son 2 bancas separadas en el Congreso. Está López Murphy con una diputada de un lado y está Javier con otra diputada del otro. Imagino que votarán lo mismo en casi todos los temas, pero no como banca única, digamos. Pero en Argentina no hay voto de grupo, ¿no? Quiere decir... No, vota cada diputado. Claro, es libre, ¿no? Sí. Bueno, que eso es una ventaja que tenéis respecto a España, que ya sabes que es voto de partido, ¿no? No, es decir... ¿Cómo verías la posibilidad, no? Ya, esto es pura hipótesis porque no lo sabemos, ¿no? Ya sea de que Milei gana las elecciones, no tiene un apoyo legislativo, pero bueno, puede, pues, al grupo este, ¿no? De López Murphy, Espert, aún así, no creo que solo por una mala relación personal votara en contra de cosas que él, ¿no? Que él está de acuerdo. Y bueno, y que convenciera a la gente del grupo de Macri. O viceversa. Que gana Macri, vuelve, gana, pero esta vez se deja apoyar, se deja de alguna forma... Entonces ahí entraría el liberalismo, como lo que siempre históricamente fue, yo creo, eso, con la aparición del socialismo y demás, pues la bisagra, ¿no? Entonces, bueno, pues está Macri, pero ya no vas a hacer las cosas que hiciste, ahora tienes que ir un poco más por aquí. ¿Crees que esto es viable? A ver, en Argentina todo es posible. Como hablábamos hace un rato, lo tuviste a Menem, que venía del peor peronismo más populista y de pronto buscó apoyarse en el más liberal de los diputados que había en el Congreso, Alzogaray, liberal conservador, que lo apuntaló durante prácticamente todo su gobierno como asesor. Entonces, a ver, ¿podría Milei ser el que le dé los proyectos y planes económicos, por lo menos, a un futuro presidente que podía ser Macri, Patricia Bullrich, por ejemplo, que también está sonando bastante? O al revés, ¿qué preferiría Macri? ¿Apoyar a un peronista, a un radical antes que a Milei? Bueno, ahí hay un problema, porque en general, a ver, si ponerle que el espectro del año próximo sea que Macri se corra y lo tengas a Rodríguez Larreta como candidato de Juntos por el Cambio, algún peronista que pongan, tal vez Massa, no sé por qué, podrían Massa ser el candidato kirchnerista, y Milei. ¿Qué haría Macri en ese caso? Yo creo que Macri no sacaría los pies del plato del grupo del cual surgió y donde está su gente por jugarse por Milei. Tal vez lo apoyaría en una segunda vuelta si le tocara competir contra el peronismo a Milei, pero, o sea, es muy compleja la situación. Y por eso yo creo que el fenómeno de Javier tiene que ver con que está obteniendo votos donde nadie conseguía votos. O sea, no es que voto nuevo. Exacto, no es que son liberales que se van convenciendo y que están trabajando bien, juntando. Es gente desconocida que tal vez votó por el kirchnerismo toda su vida y que ahora lo va a votar a Javier. Y entonces eso es una situación muy distinta del liberalismo, ¿no? Porque son votantes diferentes a los que podría obtener López Murphy o Espert u otros. Es decir, es votante de gente incluso marginal, que vos vas a una villa y la gente sabe quién es Milei. Y lo ve por televisión y ve a los imitadores de Milei y se mata de risa. Esto me da un poco de envidia. Sí. Sí, porque aquí siempre se asocia al liberalismo con una clase media alta, bueno, aquí se dice chetos, aquí se dice pijos, ¿no? Pero se asocia siempre con eso y a mí siempre me ha parecido que así nunca se va a ir a ningún lado. Claro. O sea, bueno, digamos, ese grupo social tiene todo el derecho de ser liberal,
pero habría que ir a buscar pues en las clases humildes, ¿no? Que al final son los que más se beneficiarían de reformas liberales. Yo siempre me pregunto esto. Entonces a mí no me parece no me parece algo negativo que Milei sea conocido en una villa. No, obviamente. Y que los chavales, los chiquitos... A ver, obviamente que no es negativo, al contrario, es muy bueno. Es positivo, es algo lo que inédito. pasa, claro, lo que pasa es que esa gente está enamorada del personaje Milei, no de las ideas liberales. Entonces, buena parte de esa gente que no le interesa la política ni le interesan las ideologías, sino que lo que interesa es vivir un poco mejor, tener trabajo y que su moneda rinda, lo ve a Milei y se entusiasma. Ahora, si mañana Milei no les da lo que ellos están esperando recibir de Milei, así como se entusiasmaron, se van a decepcionar. Entonces no es que Milei milagrosamente generó un montón de votos liberales en los lugares marginales. Son marginales que siguen pensando como pensaron toda su vida, que ahora ven en Milei algo distinto y que les cayó bien y que lo van a apoyar. Pero la paciencia tiene límites.